Bienvenidos de nuevo a este espacio dedicado al fascinante mundo de las celebridades turcas. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro vídeo que estoy segura, les va a encantar. Hoy, como les prometí, vamos a desentrañar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un torbellino de emociones y especulaciones, la emotiva disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de esas que nos hacen soñar y suspirar, seguro sabes de qué estoy hablando. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, no se preocupen, porque como siempre, vamos a desglosar todo a detalle, desde el principio, para que nadie se pierda ni un solo matiz de esta apasionante historia. Prepárense porque hoy vamos a explorar el contexto, la importancia de esta disculpa, sus posibles implicaciones y, por supuesto, lo que este gesto podría significar para el futuro de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Espero que se sientan como en casa. Y por supuesto, un enorme agradecimiento a todos los que ya son parte de esta comunidad. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que sé que disfrutan. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y unirte a esta gran familia. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sugerencias y cualquier cosa que quieran compartir. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora sí, arranquemos con el tema de hoy. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, en muchos sentidos, una montaña rusa emocional. Es una historia que comenzó con chispas que saltaron de la pantalla y que, lamentablemente, se complicó fuera de ella. Para entender la magnitud de la disculpa de Demet, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y nos situemos en el contexto adecuado. Nos vamos a remontar a 2018, un año que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, el año en que Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, en español, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie, una comedia romántica llena de encanto, frescura y situaciones hilarantes, nos presentaba la historia de Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, interpretado por el carismático Can Yaman, un fotógrafo de renombre, dueño de una exitosa agencia de publicidad. La trama, llena de enredos, malentendidos y por supuesto, mucho amor, giraba en torno a la relación entre estos dos personajes, quienes, a pesar de las adversidades, luchaban por estar juntos. La química entre Demet y Can era innegable, palpable, electrizante. Sus miradas se cruzaban con una intensidad que traspasaba la pantalla, sus gestos revelaban una complicidad que parecía ir más allá de la actuación, y la forma en que se complementaban era simplemente perfecta. La conexión entre ellos era tan evidente que rápidamente, los fanáticos comenzaron a soñar con que esa magia que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno mundial, un éxito rotundo que catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. Sus nombres eran sinónimo de éxito, de talento y de carisma. Sus rostros inundaban las revistas, sus nombres se mencionaban en todas las conversaciones y sus fanáticos, alrededor del mundo, soñaban con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La serie les abrió las puertas a un éxito sin precedentes, convirtiéndolos en dos de las estrellas más solicitadas y queridas de Turquía. Y por un tiempo parecía que esa fantasía, ese sueño que compartían millones de personas, podría hacerse realidad. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can inundaron los medios de comunicación. Se hablaba de citas, de salidas románticas, de miradas cómplices fuera del set de grabación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, de análisis de cada gesto, de cada foto, de cada publicación que compartían. Los fanáticos, emocionados y esperanzados, creían fervientemente en la posibilidad de un romance que trascendiera la ficción. Por supuesto, como en toda historia de amor, hubo momentos que alimentaron aún más esas esperanzas. Hubo entrevistas en las que ambos actores se dedicaban palabras de admiración y cariño, demostrando una gran conexión y un profundo respeto mutuo. Hubo momentos en el set de grabación que fueron captados por los paparazzi y que parecían confirmar lo que todos querían creer, que entre Demet y Can había algo más que una simple relación laboral. Desafortunadamente esa historia de amor, o al menos la que se gestó fuera de la pantalla, no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Con el tiempo, la relación entre Demet y Can se deterioró.
Los rumores sobre peleas, desacuerdos y malentendidos comenzaron a circular con fuerza. Se decía que las agendas apretadas, la presión de la fama y tal vez algunos egos personales estaban afectando la relación. Lo que alguna vez fue una conexión especial, una complicidad única que había conquistado los corazones de millones, se convirtió en una especie de distancia, en una frialdad palpable que los fanáticos no tardaron en notar. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las interacciones públicas se redujeron al mínimo y la química que antes brillaba con intensidad parecía haberse esfumado. Los fanáticos, decepcionados y entristecidos, veían cómo la magia que existía en Erkencicus parecía desvanecerse, dejándolos con un sabor agridulce. Los detalles específicos sobre qué fue lo que causó la ruptura entre Demet y Khan han permanecido, en gran medida, en secreto. La información sobre los motivos de sus desacuerdos se ha mantenido en la intimidad, y tanto Demet como Khan han sido, hasta ahora, muy cautelosos al hablar sobre el tema. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, es común que existan presiones, egos y malentendidos que puedan afectar las relaciones, incluso entre personas que se quieren o se aprecian. La fama, la competencia, las agendas apretadas y a veces, la falta de comunicación, pueden crear tensiones y generar conflictos. Y este parece haber sido el caso de Demet y Khan. Los años pasaron y aunque ambos continuaron con sus exitosas carreras, trabajando en proyectos individuales y cosechando nuevos éxitos, la sombra de Erkencicus y la relación fallida entre ellos siempre estuvo presente. La serie seguía siendo un fenómeno mundial y los fanáticos, con el corazón aún lleno de nostalgia y esperanza, seguían esperando una reconciliación, un gesto que demostrara que a pesar de todo, aún existía un vínculo especial entre estas dos estrellas. Demet, con su carisma innato y su talento indiscutible, protagonizó nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes de Turquía. Su versatilidad, su capacidad para conectar con el público y su belleza natural la convirtieron en un ícono de la moda y en una figura muy querida por sus seguidores. Khan, por su parte, continuó cosechando éxitos en el ámbito internacional. Sus protagónicos en series como Dolunay y Mr. Round, sumados a su atractivo físico y a su talento actoral, lo convirtieron en un ídolo en países como Italia, España y por supuesto en toda Latinoamérica. Su fama traspasó fronteras y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y de popularidad. Pero a pesar de los nuevos logros y los nuevos proyectos, la sombra de Erkencicus y la relación fallida con Demet siempre estuvo presente. Los fanáticos a través de las redes sociales, a través de foros y comunidades online, seguían hablando de ellos, seguían recordando los momentos mágicos que compartieron en la pantalla y sobre todo, seguían esperando una señal, una pequeña muestra de que la chispa entre ellos aún existía. Y es precisamente aquí donde entra la disculpa de Demet. Recientemente en una entrevista o tal vez a través de una publicación en redes sociales, los detalles específicos pueden variar dependiendo de la fuente que consultemos, Demet Özdemir, con una voz suave pero firme, expresó sus sentimientos hacia Can Yaman. No se trató de una disculpa directa y explícita, con un lo siento rotundo y categórico, pero sí de un mensaje cargado de arrepentimiento, de reconocimiento y sobre todo, de respeto. En sus palabras, Demet habló sobre la importancia de Erkencicus en su vida y en su carrera. Reconoció el gran impacto que la serie tuvo en ella, en su trayectoria profesional y por supuesto en su crecimiento personal. Destacó el valor del trabajo en equipo, la experiencia de grabar una serie exitosa y cómo esto la marcó para siempre. También mencionó a Khan, aunque sin entrar en detalles específicos sobre su relación personal. Sin embargo, sus palabras fueron claras y sinceras. Destacó el trabajo en equipo y la complicidad que existió entre ellos durante el rodaje, reconociendo la importancia de Khan en el éxito de la serie. Enfatizó que a pesar de los desafíos y las dificultades, el resultado final fue algo de lo que ambos podían estar orgullosos. Lo más impactante fue cuando Demet, de alguna manera, admitió que en el pasado, hubo momentos en los que no supo manejar las situaciones de la mejor manera. Reconoció que tal vez cometió errores, que hubo malentendidos y que tal vez, no siempre dijo las cosas que debía decir en el momento adecuado. Aunque no entró en detalles específicos sobre qué fue exactamente lo que pasó, el mensaje era claro, sentía remordimiento por lo sucedido, y que el tiempo le había hecho ver las cosas de manera diferente. La forma en que Demet expresó sus sentimientos fue muy conmovedora. No se trató de una disculpa fría o superficial pronunciada por obligación o por cumplir con un protocolo. Por el contrario, se notaba en su voz la sinceridad y la honestidad de sus palabras.
Era evidente que estaba hablando desde el corazón, que estaba expresando sus verdaderos sentimientos. Fue como si finalmente Demet estuviera cerrando un capítulo de su vida, dejando atrás el rencor y el resentimiento, y abriendo la puerta a una nueva etapa, más madura y más serena. La disculpa de Demet, aunque implícita, fue un acto de valentía y de humildad. Reconocer los errores, admitir que uno se equivocó y expresar el arrepentimiento, especialmente cuando se está bajo la mirada pública y cuando se sabe que las palabras serán analizadas y juzgadas, requiere de una gran fortaleza emocional. Demet demostró que ha madurado, que ha aprendido de sus experiencias y que está dispuesta a mirar hacia el futuro con una actitud más positiva y constructiva. ¿Y por qué es tan importante esta disculpa? Primero, porque demuestra la madurez de Demet. Es un acto valiente reconocer los errores y expresar el arrepentimiento, especialmente cuando se está bajo la mirada pública y cuando se sabe que cada palabra será analizada y juzgada. La madurez es una cualidad que se valora mucho en el mundo del espectáculo, y Demet, con este gesto, ha demostrado que ha crecido y que ha aprendido de sus experiencias. Segundo, porque esta disculpa es una muestra de respeto hacia Can Yaman. Al reconocer su parte en los problemas, Demet le da a Can el espacio y el reconocimiento que merece. Reconoce que ambos fueron parte de una historia, de un proyecto que los unió y que los convirtió en estrellas. Reconoce que a pesar de las diferencias y de los malentendidos, la relación entre ellos fue significativa y que ambos contribuyeron al éxito de Erkencicus. Y tercero, porque abre la puerta a la posibilidad de una reconciliación, aunque sea en términos de amistad y respeto mutuo. Si bien es poco probable que Demet y Can vuelvan a ser pareja, esta disculpa, esta demostración de arrepentimiento y de respeto, puede sentar las bases para una relación más cordial y armoniosa. Tal vez en el futuro podamos verlos interactuar de manera más cercana, tal vez podamos verlos coincidir en eventos públicos sin que se sienta la tensión que existía antes. La reacción de los fanáticos ante esta disculpa fue en su mayoría positiva y emotiva. Muchos elogiaron la valentía de Demet y expresaron su deseo de ver a ambos actores trabajando juntos nuevamente en el futuro. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. Los fanáticos que durante años habían soñado con verlos juntos, sintieron que esta disculpa era un paso importante hacia una posible reconciliación. Otros, por supuesto, siguen guardando rencor y criticando a Demet, pero en general, el mensaje de la disculpa fue bien recibido. La mayoría de los fanáticos entendieron que Demet estaba hablando desde el corazón, que estaba expresando sus verdaderos sentimientos y que estaba dispuesta a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con una actitud más positiva y constructiva. Es importante recordar que aunque los veamos en la pantalla y nos encanten sus personajes, Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. Y como cualquier persona, pueden equivocarse y aprender de sus errores. Tienen vidas personales, enfrentan presiones, experimentan desafíos y, como todos, necesitan tiempo para sanar y para crecer. ¿Qué implicaciones tiene esta disculpa para el futuro? Es difícil predecir con exactitud, pero podríamos especular sobre algunas posibilidades. Primero, existe la posibilidad de que Demet y Can puedan retomar una relación cordial y respetuosa. Tal vez no lleguen a ser mejores amigos, pero sí podrían dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Podrían saludarse con un abrazo, intercambiar algunas palabras en eventos públicos y, en general, mantener una relación amable y respetuosa. Segundo, existe la posibilidad de que algún día volvamos a verlos juntos en la pantalla. ¿Quién sabe? Tal vez un productor inteligente se anime a juntarlos en un nuevo proyecto, aprovechando la fama y la química que ya tienen. Podría ser una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Sería sin duda un gran éxito, ya que la expectación de los fanáticos sería enorme. Y por último, esta disculpa podría servir como ejemplo para otras figuras públicas. Demostrar que aunque no siempre es fácil, reconocer los errores y pedir perdón es una muestra de fortaleza y humildad. Demet con este gesto ha demostrado que es posible superar los obstáculos, que es posible aprender de los errores y que es posible mirar hacia el futuro con una actitud más positiva y constructiva. En resumen, la disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman es un mensaje conmovedor que nos habla sobre la madurez, el respeto y la posibilidad de reconciliación. Es una historia que nos recuerda que todos cometemos errores, pero que siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. Es una historia que nos enseña que la vida está llena de altibajos, pero que con el tiempo y con la madurez, es posible superar los desafíos y construir un futuro mejor.
Y aunque el futuro es incierto, esperamos que esta disculpa sea el inicio de una nueva etapa para Demet y Can. Esperamos que puedan dejar atrás el pasado, que puedan sanar las heridas y que puedan seguir disfrutando de sus exitosas carreras. Esperamos que puedan encontrar la paz y la felicidad, y que puedan seguir inspirando a sus fanáticos con su talento y con su carisma. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la disculpa de Demet y todo lo que implica. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado, de este análisis de la situación actual y de estas especulaciones sobre el futuro. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que esta disculpa es sincera? ¿Les gustaría volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? ¿Qué esperan del futuro de estos dos talentosos actores? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a seguir creando contenido de calidad. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. La suscripción es gratuita y me ayuda a llegar a más personas. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando vídeos como este. Muchísimas gracias por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo me impulsa a seguir adelante y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo de las celebridades turcas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima.